A ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. ¿Logran observar el PPT? Sí se logra observar, ¿verdad? Ya. Vamos a dar inicio, pues, el día de hoy a nuestra sesión. De repente un tema nuevo para ti es la segunda parte del oncenio, ¿ya? La segunda parte del oncenio de Leguía. También conocido como el leguismo o también conocido como segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Ya vamos a ver la segunda parte. El propósito, los propósitos de nuestra sesión es explicar el surgimiento de las nuevas agrupaciones políticas que surgen en la década de los años 20 en el Perú y asimismo conocer cuál fue la participación de la clase media y los obreros en este periodo, ¿sí? Cabe mencionar pues que durante el oncenio surgen nuevos, por ejemplo, partidos políticos como el APRA y el Partido Socialista, y hoy te voy a hablar un poco sobre la ideología del APRA y del Partido Socialista, ¿ya? Y que por cierto, justamente el pueblo se va a empezar a identificar con estos partidos, ¿sí? El siguiente propósito es explicar y reflexionar sobre la situación de los indios durante el oncenio. ¿Cuál fue la situación del indio, por ejemplo? ¿Qué es lo que hizo Leguía por el indio? ¿Ah? Si por un lado, por ejemplo, Leguía salió en favor o beneficio del indio, por otro lado, terminó promulgando dos leyes que terminaron perjudicando al pobre indio. ¿Ya? Hoy te voy a explicar sobre estas dos leyes. También vamos a conocer las diversas obras públicas que se realizaron en el Perú por motivo de celebrar el centenario de la independencia. Durante el oncenio se celebró el centenario de la independencia del Perú. Sí, muy bien. A ver, recordemos un poco lo siguiente. El oncenio de Leguía, ¿no?, que duró de 1919 a 1930, fue conocido también como la Patria Nueva. Patria Nueva, ¿por qué? Porque Leguía va a poner fin al gobierno de los oligarcas, instaurando un nuevo Perú, un nuevo país, ¿ya? Un nuevo gobierno, buscando modernizar a Lima, ¿no? Para atraer al capital norteamericano. Era su principal propósito. Recuerda que Leguía dependía mucho, como representante del Perú, dependía mucho de Estados Unidos, ¿sí? Muy bien. Recordemos que el gobierno de Leguía fue una una dictadura, perdón, disfrazada de democracia, ¿sí? ¿Por qué razón? El gobierno de Leguía terminó convirtiéndose en un gobierno dictatorial, porque Leguía buscó permanecer por mucho tiempo en el cargo presidencial. Una dictadura porque Leguía, recuerda, buscó manipular la constitución, realizando cambios para beneficio propio. Una dictadura porque durante el oncenio no hubo respeto a los derechos o libertades de las personas, ni libertad de expresión. Por eso es que se terminó atentando contra el diario El Comercio, que terminó siendo saqueado, incendiado. Por otro lado, pues habían persecuciones, ¿no? De todos aquellos que estaban en contra del régimen de Leguía. ¿Te das cuenta? Por eso se habla de una dictadura disfrazada de democracia, ¿sí? La clase media adquiere mayor participación política, claro, ¿ya? ¿Por qué? La clase media para Leguía era la más importante y era justamente la clase con la que más beneficios le va a dar. ¿Por qué? Porque la clase media estaba conformada por los profesionales, personas que habían seguido una carrera en la Universidad de San Marcos
y eran personas que participaban de los comicios electorales, podían participar de comicios electorales. Por eso que Leguía buscó identificarse con la clase media. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, pues Leguía, recordemos que llegó a promulgar la Constitución de 1920. A ver, ¿recuerdas esta Constitución? Esta Constitución, recordemos, fue creada por el nuevo Congreso que Leguía crea cuando se convierte en presidente por segunda vez. ¿Recuerdas que el Congreso anterior estaba conformado por civilistas? Leguía, ¿qué hizo con este Congreso? Lo clausuró, ¿no? Y Leguía decide conformar un nuevo Congreso que va a ser conocido como Asamblea Nacional. Y este nuevo Congreso, recordemos, eh, va a nombrar a Leguía presidente constitucional del Perú, o sea, lo reconoce a Leguía como presidente legal del Perú. Pero además de ello, este Congreso o Asamblea Nacional termina pues promulgando una nueva constitución, la Constitución de 1920, una constitución que reemplazó a la constitución de mayor duración en la historia del Perú. Pregunta para ti, la Constitución del 20, ¿a qué constitución terminó reemplazando? A ver, dime, ¿a qué constitución? Fue una constitución que tuvo una duración de 60 años. A la de Ramón Castilla, muy bien, Brisa. John, excelente. La constitución de 1860. Muy bien, Jim. ¿Ya? Muy bien, no olvides, ¿ah? Mira, por 60 años estuvo vigente esta constitución, pero Leguía decidió en su gobierno promulgar una nueva constitución. Esta constitución de 1920 nace bajo la inspiración de Mariano Hilario Cornejo. Él va a ser considerado el padre de esta Carta Magna, el ideólogo de esta nueva constitución. Puntos importantes de esta constitución: establece un periodo presidencial de 5 años. Mira, periodo presidencial de 5 años. Se suprime por un lado la vicepresidencia, se reconoce y se protege a la raza indígena. Por ejemplo, esta constitución lo que hace es reconocer la existencia de las comunidades indígenas. ¿Ah? O sea, que Leguía, en otras palabras, le está dando ciertos derechos o beneficios al indio que por mucho tiempo vivió relegado, maltratado, humillado, ¿no? Y eso es, y la situación del indio o sus problemas se vienen arrastrando incluso desde la época colonial con la llegada de los españoles. Pero con esta constitución, Leguía lo que hace es otorgarle, pues, ¿no? Ciertos beneficios, por ejemplo, reconocer la existencia de las comunidades indígenas. También esta constitución lo que hace es prohibir la reelección presidencial. A ver, pregunta para ti. Si esta constitución prohíbe la reelección presidencial, ¿por qué Leguía gobernó 11 años? Te dije la semana pasada. A ver, ¿por qué razón? ¿Por qué Leguía gobernó 11 años? Respuesta, y mira, está de color rojo ahí, mira, ¿no? La respuesta correcta. Leguía lo que va a hacer es realizar enmiendas constitucionales, o sea, cambiar algunos artículos de la Constitución para beneficio propio. Por ejemplo, realizó una primera enmienda constitucional en 1923, decretando la reelección, y una segunda enmienda constitucional en 1927, estableciendo una reelección indefinida. Por eso es que Leguía pudo gobernar mucho tiempo. Gobernó 11 años y también pudo seguir gobernando, ¿ya? Pudo seguir gobernando, sino que, como bien sabe, su gobierno llega a su fin producto de qué? De una crisis que se produce en Estados Unidos, pues la caída de la bolsa de valores. ¿Te das cuenta? ¿Ya? El crack del 29.
Y esto generó una crisis en el Perú, malestar en la población, y esta crisis fue aprovechada justamente por los militares que al año siguiente, en 1930, liderados por Óscar Raimundo Benavides, terminan sacando del gobierno a justamente Leguía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mediante las enmiendas constitucionales, Leguía pudo manipular la constitución, pudo este, gobernar por mucho tiempo el Perú. ¿Sí? A ver, durante el oncenio, en el aspecto político, vamos a tener una crisis de partidos, de los partidos tradicionales, que anteriormente tuvieron protagonismo en la escena política aquí en el Perú, como el Partido Civil y el Partido Demócrata, que ya estos partidos de a poco van desapareciendo de la escena política aquí en el Perú. ¿Qué sucede aquí? Así como desaparecen partidos tradicionales, surgen nuevos partidos políticos. Por ejemplo, el partido del APRA y el Partido Socialista. ¿Cómo es que así se funda el APRA? A ver, ¿cómo es que nace el APRA? A ver, lo que pasa que Víctor Raúl Haya de la Torre era una persona que criticaba mucho al gobierno de Leguía, ¿no? Lo criticaba, le daba con palo, como se dice. Entonces Leguía, cansado de esta situación, de las críticas de Víctor Raúl Haya de la Torre, Leguía le dice a Haya de la Torre, ¿sabes qué? Lo llamó y le dijo, ¿no? Lo citó y le dijo, ¿sabes qué, Víctor Raúl? Yo estoy cansado de ti ya. Tú me paras criticando, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te voy a otorgar una beca para que te vayas a estudiar a México. Y si no aceptas esta beca, yo te encarcelo, ¿ya? Porque mucho me está fastidiando. Entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre lo que hizo fue aceptar esta beca y se va a México, se va a México. Y en México, justamente, él se entera que, pues, ¿no? Se estaba viviendo una revolución allá en este país, ¿no? La Revolución Mexicana. Se da cuenta que en México hay tierras, hay campesinos, ¿ah? ¿No? Como parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Que en México se busca realizar una reforma agraria. Y Haya de la Torre dice, en el Perú también tenemos grandes haciendas, tierras y tenemos a los campesinos. ¿Por qué no realizar un cambio social? ¿Mm? Una reforma agraria. Se da cuenta también, por otro lado, que en México hay países, bueno, mejor dicho, hay un país que está explotando los recursos naturales, que es justamente Estados Unidos. Y Haya de la Torre dice, en el Perú se vive lo mismo. Hay un país que ahora está invirtiendo mucho, se está explotando nuestros recursos naturales. Entonces, con todo lo que él pudo, digamos, observar en México y vivir, ¿no? Él, el año de 1924, estando todavía en México, él crea justamente el partido del APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ya entonces va a ser un partido fundado en México el año de 1924. Ahora, ¿cuál va a ser la ideología del APRA? Por ejemplo, de Víctor Raúl Haya de la Torre como líder y fundador del APRA. Por ejemplo, él hablaba mucho del llamado imperialismo yanqui, haciendo referencia a Estados Unidos. Él rechazaba el imperialismo yanqui, o sea, rechazaba a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía que Estados Unidos está pues aprovechando de los países subdesarrollados, como por ejemplo el caso del Perú, ¿ya? Él va a buscar la unidad política de América Latina. Decía que más bien, ¿no? Estos países en vías de desarrollo son los que tienen que unificarse, ¿no? Y luchar contra este imperialismo yanqui. Por otro lado, pues buscó justamente la solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas. Él buscaba un cambio social. Dentro de la ideología del APRA, por ejemplo,
se buscaba un cambio social. Pero Haya de la Torre decía, tenemos que lograr un cambio social, pero este cambio no puede ser dirigida ni por la clase alta, porque son oligarcas, ni por la clase baja, conformada por obreros o campesinos. No, porque son las personas que no han recibido educación. Para Haya de la Torre, este cambio social tenía que ser dirigida por la clase media, porque era la clase culta, la clase profesional. Por eso es que buscaba, pues, ¿no? Un cambio social en el Perú. Y también, pues, estuvo en contra de la internacionalización, perdón, estuvo a favor de la internacionalización del Canal de Panamá, ¿ya? Que estaba justamente el Canal de Panamá en manos de qué país? De Estados Unidos, pues, ¿ya? Entonces, esto fue el programa del APRA, el programa de el APRA, la ideología de Víctor Raúl Haya de la Torre. Aunque con el pasar del tiempo, ¿no? De los años, te seguiré hablando del APRA. Y el APRA con el tiempo va cambiando su postura, su ideología. Un partido que nace con una ideología de tendencia izquierdista, por decirlo así, con el tiempo se vuelve moderado y posteriormente con una inclinación hacia la derecha. Y que por cierto tuvo un gran protagonismo en nuestra historia, ¿no? En la historia del Perú. Ya cuando te hable de los siguientes gobiernos, te voy a, pues, ¿no? Siempre hacer mención del APRA, porque siempre el APRA, desde que nació la vida política, siempre va a estar presente, siempre, ¿ya? Siempre, siempre participando de comicios electorales, de apoyando a candidatos, de intentos de sublevación, de actos de asesinato incluso, y no lo digo por Alan García, ¿ah? No, no, lo digo por que él se suicidó, no, lo digo por otros personajes y anécdotas que ya te voy a ir contando en los diferentes gobiernos que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, nació el APRA, nació la estrella, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Aunque actualmente el APRA ahorita está en una crisis, ¿no? Desde que murió, pues, ¿no? Alan García entró en una crisis, parece mentiras, pero dentro del APRA hay problemas, divisionismos, ¿ya? Y ahora con la convocatoria a este último congreso, el APRA no alcanzó la valla electoral, por eso es que no tiene representación en el Congreso el APRA, ¿ya? ¿Qué pasará con el APRA? Se verá más adelante. Por otro lado, el año de 1528 se funda el Partido Socialista. El Partido Socialista fue fundado por José Carlos Mariátegui. Igual este personaje que, por cierto, trabajó como periodista sin haber seguido la carrera, sino que por la práctica se hizo periodista. ¿Ya? Y redactó en la revista Amauta también, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? José Carlos Mariátegui también criticaba mucho al gobierno y Leguía va a hacer lo mismo que hizo con Víctor Raúl Haya de la Torre. Le dijo a Mariátegui, ¿sabes qué? Mira, te vas a Italia, ¿ya? Anda, vete a estudiar allá, o si no te encarcelo. Y Mariátegui fue a parar a Italia, y allí justamente se va a empapar con ideas justamente, pues, comunistas, ¿no? Influenciadas por la URSS, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Entonces, con el tiempo, José Carlos Mariátegui el año de 1928, ya teniendo esta ideología izquierdista socialista, decide fundar el Partido Socialista del Perú, ya el Partido Socialista. Y también este Partido Socialista va a tener su ideología, por ejemplo, similar a la del APRA, ¿no? Una lucha contra el imperialismo, o sea, contra aquellos países que simplemente buscan beneficiarse de países que están en vías de desarrollo, ¿no? Como es el caso del Perú, ¿ya? Una lucha contra la burguesía, porque ellos son los comerciantes los que establecen alianzas con estos países
imperialistas. Por otro lado, él decía, ¿no? ¿Por qué no se puede optar por otro tipo o modelo económico? ¿Por qué tiene que ser el modelo económico capitalista? Porque el capitalismo beneficia a los países imperialistas. Por otro lado, José Carlos Mariátegui decía que el Perú está en una etapa precapitalista. ¿Por qué precapitalista? Porque el Perú nunca tuvo una burguesía desarrollada, nunca se logró esto, porque el Perú siempre fue un país dependiente. Y por historia, bueno, sí, así fue, pues, porque el Perú siempre dependió de España, ahora el Perú después dependió de Inglaterra, ahora depende de qué país, de Estados Unidos. Por eso que José Carlos Mariátegui decía, el Perú está en un estadio precapitalista. ¿Ah? Por otro lado, José Carlos Mariátegui también buscaba, al igual que Haya de la Torre, un cambio social. Pero ¿cuál sería la diferencia? Si mientras Haya de la Torre decía un cambio social dirigido por la clase media, José Carlos Mariátegui decía, se tiene que lograr un cambio social, muy bien, Brisa, pero liderada por la clase baja, o sea, la clase obrera. ¿Por qué? Porque la clase baja, los obreros, son los que, digamos, saben de los principales problemas y necesidades que existen en el Perú. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos la ideología de estos dos partidos políticos. Profesor, ¿qué pasó con el Partido Socialista? El APRA sabes que sigue todavía con vida. El Partido Socialista, a ver, con el tiempo sufre divisionismos. Surgen otras agrupaciones políticas siempre de tendencia izquierdista. Patria Roja con el tiempo, ¿no? Siempre con esta ideología izquierdista. Surgen otras facciones izquierdistas que nacen justamente del Partido Socialista, ¿ya? También José Carlos Mariátegui, el año de 1929, ¿ya? Termina pues conformando la CGTP. Se crea la CGTP con José Carlos Mariátegui. ¿Qué es la CGTP? La CGTP es la Confederación General de Trabajadores del Perú, que hasta el día de hoy sigue existiendo. Defiende los derechos laborales. Por ejemplo, esta confederación, cuando hay huelgas, reclamos por parte, por ejemplo, de maestros, de la clase trabajadora, siempre la CGTP sale a las calles también a protestar. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta el día de hoy sigue existiendo la Confederación General de Trabajadores del Perú. No olvidar esto. Continuamos. A ver, en el aspecto social, ¿cómo estaba conformada nuestra sociedad en este contexto del oncenio? Bueno, en realidad estaba conformada por tres clases principalmente. La clase alta, la clase media y la clase baja. Ahí está. Dentro de la clase alta vamos a tener a los oligarcas. Recuerda, a estos civiles oligarcas, dueños de haciendas principalmente. Vamos a tener a los gamonales, que fueron los hacendados de la región andina. Y vamos a tener a los burgueses. Los burgueses son la clase comerciante. A ver, Leguía pudo mantenerse en el gobierno porque ejerció un control sobre estas clases sociales mediante un llamado populismo. ¿Y recuerdas en qué consiste un populismo? ¿En qué consiste el populismo? ¿Ah? ¿Qué buscó hacer, por ejemplo, Leguía mediante el populismo? Muy bien, Brisa. Mediante el populismo, para que puedas comprender, el presidente otorga ciertos beneficios o apoyo al pueblo en general, ¿ah? Pero no con la finalidad de que el pueblo se desarrolle, no, otorga beneficios o apoya al pueblo solamente para tenerlos calmados, tranquilos, apaciguados.
¿Te das cuenta? Y Leguía hizo pues no mucho uso del llamado populismo, también para captar votos, muy bien, excelente. Lo que sucedió con la clase media que ya te voy a contar el día de hoy, ¿no? Entonces Leguía puso en práctica su populismo y se valió también de otras armas, por decirlo así, para poder mantener controlado al pueblo. ¿Por qué crees que Leguía gobernó 11 años? Pues porque también controló a estas tres clases. Como profesor, por ejemplo, ¿cómo ejercer un control sobre la oligarquía? Si son civiles, aristócratas, dueños de haciendas, tienen dinero. Fácil, fácil. Este Leguía sabía que estos oligarcas eran dueños de haciendas principalmente y que estos oligarcas para sus cultivos que necesitan de un recurso, agua. Es por eso que Leguía promulga la llamada Ley de Aguas, mediante el cual el Estado va a pasar a controlar el agua. Y para esto Leguía mandó a construir dos canales importantes, uno en el norte y otro en el sur. El canal de Olmos en el norte y en el sur el canal de Imperial, ¿ya? Imperial Cañete. Ahora, como el Estado ahora controla el agua, Leguía decía lo siguiente: si estos oligarcas me fastidian o me quieren sacar del gobierno, fácil, como ahora yo controlo el agua, porque yo soy el Estado, ¿qué hago? Mando a cortarles el agua. Así tipo Sedapal cuando no pagas ya igualito. ¿Te das cuenta? Entonces Leguía mantuvo, pues, ¿no? Apaciguada la clase oligarca. ¿Mm? ¿Cómo controlar a los gamonales? Los gamonales son los hacendados de la región andina. Entonces, estos gamonales que tienen sus haciendas al interior del Perú, en la región andina, ¿qué necesitan? Buscan que se construyan caminos para poder vender sus productos. Y Leguía, ¿qué hizo? Mandó a construir caminos, te das cuenta, carreteras. ¿Ah? Pudo de esta forma mantener controlado a los gamonales. ¿Cómo controlar a los burgueses, que son los comerciantes? Bueno, fácil. Voy a apoyar a sus inversiones. ¿Te das cuenta? Entonces Leguía, valiéndose de todo esto, logró ejercer un control sobre la clase alta. Ahora, ¿cómo controlar a la clase media? La clase media estaba conformada por profesionales, personas que habían justamente culminado una carrera en la Universidad de San Marcos. Y por ser la clase profesional, la clase culta, ellos ¿qué buscaban? Buenos trabajos, buenos puestos de trabajo, buenos lugares donde vivir. Entonces Leguía dice, muy bien, yo voy a apoyar a la clase media, uno, porque es la clase profesional, ¿no? Dos, los voy a apoyar porque ellos tienen participación principalmente en los comicios electorales y me conviene que me apoyen. Entonces, ¿qué hizo con los profesionales? Dijo lo siguiente: a ver, les voy a dar trabajo a la clase media en los diferentes ministerios y en los diferentes municipios, ¿ya? Donde se les va a pagar bien por trabajar en los ministerios y municipios. Por eso se habla de una burocracia estatal. Y es más, los profesionales, o sea, la clase media, decía Leguía, va a tener zonas exclusivas donde puedan vivir. Por eso es que se crea Jesús María, se crea Lince, Miraflores, San Isidro, estos nuevos distritos exclusivos para la clase media. Entonces pudo mantener contenta a la clase media, ¿ah? Pudo ejercer un control. Y esta clase media apoyaba a Leguía, pues. ¿Cómo controlar a la clase baja? La clase baja estaba conformada por obreros y campesinos. Leguía, para ejercer un control sobre los obreros, anuncia lo siguiente. Les dice a los obreros, voy a ratificar la ley de las 8 horas a nivel nacional. Ya, o sea que va a reconocer esta ley de las 8 horas.
¿Cómo controlar a los campesinos que estaban conformados por indios? Fácil. Leguía hizo algo que ningún otro presidente hizo hasta ese entonces. Legalizar, es decir, reconocer la existencia de las comunidades indígenas. ¿Ves entonces cómo Leguía pudo controlar al pueblo, a la sociedad aquí en el Perú? ¿Te das cuenta? Ya, por eso es que pudo gobernar mucho tiempo. Muy bien, continuamos. En el aspecto social. ¿Qué pasó en el aspecto social? Leguía te dije que salió en defensa del indio. ¿Ya? Por un lado salió en defensa del indio, mira, otorgándole ciertos privilegios, como por ejemplo, mira, Leguía adopta una política paternalista hacia los indios. Por ejemplo, él reconoce la existencia de las comunidades indígenas y esto está establecido en la Constitución de 1920. O sea, Leguía reconoce que los indios tienen tierras y que no se les puede despojar de sus tierras. Por otro lado, crea el Patronato de la Raza Indígena, que se va a ser una oficina para que puedas comprender que se va a encargar de, digamos, ver qué problemas tiene el indio, ¿sí? ¿Qué problemas giran en torno al indio? También tenemos la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, que fue una oficina perteneciente al Ministerio de Fomento. O sea, se buscó resolver todos los problemas que tenía el indio. ¿Qué más? ¿Qué beneficios se le puede otorgar a los indios? ¿Ya? Leguía, por ejemplo, crea el llamado Día del Indio, el 24 de junio, el 24 de junio, que con el tiempo va a ser, pues, ¿no? Conocido esta fecha como el Día del Campesino, porque el indio está ligado al trabajo de la tierra. Y entonces con Leguía se crea el Día del Indio. Por otro lado, tenemos incluso también el surgimiento de la corriente indigenista, donde se busca resaltar las costumbres y modos de vida de los indios. ¿Te das cuenta? Pero mira, si por un lado Leguía, digamos, le otorgaba todos estos beneficios al indio, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? Mira, por un lado Leguía le otorga beneficios al indio, pero por otro lado Leguía terminó promulgando dos leyes que terminaron perjudicando al indio. ¿Cuáles fueron estas dos leyes? Por ejemplo, Leguía promulga la llamada Ley de Conscripción Vial. ¿En qué consistió esta ley de conscripción vial? Quiere decir lo siguiente, todos los varones entre 18 a 60 años estaban obligados a trabajar para el Estado peruano, trabajar en la construcción de carreteras, caminos, muy bien, Brisa, ¿ya? Mira, trabajar de manera obligatoria, más o menos entre 12 días, 15 días al año. Trabajar en la construcción de carreteras, caminos, sin pago alguno, ¿ya? Sin pago alguno, así es, trabajaban gratis, John, ¿ya? Trabajaban gratis. Pero, eh, ¿qué sucedía acá? Una persona, un varón, podía exonerarse de este trabajo, se podía exonerar, sí, si pagabas una contribución al Estado, ¿ya? Una cierta cantidad de dinero, que dependía del lugar donde estabas, pues, ¿no? Donde vivías, en la costa, en la región andina. Mira, o sea que los varones podían exonerarse de este trabajo de la mitad republicana, o sea, de la ley de conscripción vial, si es que pagaban una contribución. Pero dime tú, ¿quiénes van a poder pagar esta contribución? La clase alta, la clase media, y los campesinos, lamentablemente no. No van a poder pagar esta contribución. Por eso que los campesinos se van a ver en la obligación de trabajar, pues. Ellos fueron los más perjudicados, ¿m? Y se les explotaba.
¿Te das cuenta? La ley de conscripción vial fue una ley que perjudicó al pobre indio. ¿Mm? Por otro lado, sí, era obligatorio, era obligatorio. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la llamada ley de vagancia. ¿Qué dice el gobierno de Leguía? Dice, a partir de ahora, todo gamonal, o sea, todo hacendado de la región andina, va a poder valerse de la mano de obra indígena, de aquel indio que está sin hacer nada, de aquel indio que no tiene oficio ni beneficio, ¿m? Aquel indio que es carente de bienes, aquel indio que está vagando, que no quiere hacer nada. Entonces, mediante esta ley de vagancia, de ahí viene el nombre, pues ley de vagancia, ¿ya? Para los indios vagos, por decirlo así, muchos gamonales terminaron aprovechándose de la mano de obra indígena. ¿Te das cuenta? Entonces fueron dos leyes que terminaron perjudicando al pobre indio. Hechos importantes. Por ejemplo, tenemos la construcción de diferentes obras públicas, porque con Leguía se buscó modernizar Lima, embellecerla para poder traer o captar el capital norteamericano. Pero también durante el oncenio, el Perú va a estar de fiesta. Sí, el Perú estaba de fiesta. ¿Qué es lo que se va a celebrar durante el oncenio? Año 1921 y 1924. A ver, dime. 1921. A ver, celebración. ¿Qué se va a celebrar en el Perú? El centenario de la independencia. Muy bien, Steven, Brisa, excelente. Oye, por cierto, ya estamos a punto de celebrar el bicentenario. Sí, en el 2021, mira, bicentenario, bicentenario. Entonces, como el Perú estaba de fiesta, ¿ya? Y año 1924, consolidación de la independencia, pues batallas de Junín y Ayacucho, ¿ya? Entonces, como el Perú estaba de Happy Birthday to you, estaba de cumpleaños, a ver, en tu cumpleaños, ¿qué es lo que te dan? Tu abrazo, tu beso. Bueno, ahora no se puede con esto del COVID, ¿no? Ya, pero aparte de eso, ¿qué recibes? Tus regalitos, muy bien, Steven, Luciana, claro, pues tus regalos, ¿no? ¿Ya? Y como el Perú estaba de fiesta, el Perú también va a recibir obsequios. Las diferentes colonias extranjeras le van a dar al Perú sus presentes, sus regalitos, ¿ya? Sí. ¿Qué regalitos, por ejemplo? Mira, la colonia española le dice, oye Perú, yo te voy a hacer un presente, ¿ya? Son 100 años que tú has roto vínculos conmigo, yo que he sido la madre patria, pero eso no importa, ya hemos limado nuestras asperezas. Por ser tu cumpleaños, 100 años de vida independiente, yo te voy a regalar un arco de estilo morisco. Este arco que ves acá, mira, que ves aquí en la imagen, este arco de estilo morisco fue obsequiado por la colonia española. ¿Y sabes dónde fue construido? A la entrada de la avenida Leguía. Yo sé que tú conoces la avenida Leguía. Actualmente, esta avenida recibe el nombre de Avenida Arequipa, ¿ya? De Avenida Arequipa, ¿sí? Pero con la ampliación de la avenida Leguía, ya para convertirla en Avenida Arequipa, sí, así es, este arco fue destruido, se tuvo que destruir, ¿ya? Porque mucho espacio estaba ocupando ahí, ¿no? Y se hizo una réplica. ¿Dónde está la réplica de este arco? La réplica de este arco está justamente en el Parque de la Amistad. ¿Conoces el Parque de la Amistad? Está a la espalda de la Universidad Ricardo Palma. Te vas por Evitamiento, te bajas en el Puente Benavides. Ahí nomás está la Universidad Ricardo Palma y desde ahí se puede ver este arco, ¿ya? El Parque de la Amistad en Surco. Es una réplica, ¿ya? Ojo, es Parque de la Amistad. Solamente puedes ir con tu amiguito, amiguita, ¿ya? Sí, no puedes ir con alguien más porque hay vigilantes ahí y después, no, ahí te llaman la atención, ¿ya? Yo he visto, pues yo he visto, ¿ya? Muy bien. Mira,
Japón le dice, oye Perú, ¿sabes qué? Yo también te voy a hacer un regalito. Los colonos japoneses, a ver, ¿qué le obsequian al Perú? Un monumento de un inca, el inca Manco Cápac, ahí está, ¿no? ¿Conoces la plaza Manco Cápac en la Victoria? Ya, ese inca fue obsequiada por la colonia japonesa, ¿ya? Actualmente la plaza Manco Cápac ha sido remodelada, ya puedes visitarla, ¿no? Ahí está. Está alcalde de la Victoria, George Forsyth, ¿no? Ahí está. Mira, Inglaterra le dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo también te voy a hacer un regalito. Yo me he dado cuenta, Perú, que tú no tienes estadio. Yo quiero jugar acá, ¿no? Una pichanga, ¿no? Un partido de fulbito, pero ni pista tienes, Perú. Entonces yo te voy a regalar un obsequio. ¿Qué estoy hablando? Yo te voy a obsequiar, ¿no? Tu estadio. Mira, el estadio que nos regaló Inglaterra fue un estadio de madera. Sí, nuestro primer estadio era un estadio de madera, ¿ya? Así es. Ya con el tiempo, pues durante el gobierno de Odría, este estadio de madera fue derribado para construir uno, ¿no? Uno nuevo, de material noble. Y es el estadio que hoy en día nosotros pues conocemos, que terminó siendo remodelado después en el segundo gobierno de Alan García, ¿ya? Pero eso lo veremos después. Nuestro primer estadio fue el estadio de madera obsequiado por Inglaterra, ¿ya? Ahí está. Tenemos también, mira, el presente que nos hizo Alemania. Alemania dice, oye Perú, yo te voy a obsequiar la torre del reloj. ¿Dónde está esta torre del reloj? En el parque universitario, pues. ¿Conoces el parque universitario? No conoces. ¿Conoces la avenida Bancay? ¿Ya? ¿No conoces? Sí, muy bien, ¿no? El centro comercial El Hueco, ¿conoces El Hueco? Ya, al frente del centro comercial El Hueco está el parque universitario. Y ahí está en medio la torre del reloj, ¿ya? Obsequio de los alemanes. Francia nos regaló la réplica de la Estatua de la Libertad en la Plaza Francia, centro de Lima. China nos regaló una fuente de mármol. En el Parque de la Reserva se encuentra. ¿Conoces el circuito mágico del agua? Ya por ahí está, ya por ahí está. Italia nos dijo, oye Perú, también te queremos hacer un presente. Te vamos a obsequiar un museo, el Museo de Arte Italiano. ¿Conoces el Museo de Arte Italiano? ¿Conoces o no? ¿No? Está en el centro cívico. ¿Conoces Real Plaza, Hotel Sheraton? Ya, al costado está el Museo de Arte Italiano. ¿Sí? Estados Unidos nos regaló la figura de los tres símbolos. Bélgica, los belgas nos regalaron un monumento al trabajo, que es de un estibador, ¿ya? Un monumento al trabajo que se encuentra en la avenida Arequipa, ahí está, ¿sí? Entonces fueron los presentes que nos dieron, pues muchos regalos nos dieron, ya fueron los principales presentes que nos dieron, ¿ya? Se mandó a construir la Plaza San Martín también, ¿ya? Conoce la Plaza San Martín, ¿no? Ya, entonces así fue, ¿ya? En el centenario de nuestra independencia. Ahora que se viene el bicentenario, no sé si nos darán presentes o no, ¿ya? Esperemos que sí. Ya vamos a ver qué regalitos nos ofrecen. Muy bien, muchachos. Esto es todo con respecto a esta segunda parte del oncenio, ¿ya? La segunda parte del oncenio. La próxima semana hablaremos sobre el oncenio parte 3, ¿sí? Te dejo el esquema de resumen de la clase que deberás copiar en el cuaderno. Ahí está tu esquema de resumen, ¿ya? No olvides el esquema de resumen en el cuaderno. La ficha de metacognición con 4 preguntas a modo de reflexión. Esto no se copia en el cuaderno, es para que tú puedas reflexionar qué es lo que aprendiste el día de hoy, cómo aprendiste, ¿no? ¿Para qué te sirve? ¿Qué debes de mejorar? Es una ficha con preguntas a modo de reflexión. ¿Qué aprendiste lo referente al oncenio? Pues, ¿no? Por ejemplo, lo referente a la celebración del centenario de la independencia, los diferentes obsequios, ¿te das cuenta? ¿Cómo aprendiste mediante la explicación, mediante imágenes? ¿Mm? ¿Para qué te sirve? Bueno, es parte de nuestra historia, para ver lo bueno y lo malo que ha sucedido, ¿no?
a lo largo de la historia de nuestro Perú e ir mejorando como sociedad también, ¿no? Proyectarnos a futuro. ¿Qué debo mejorar? Bueno, eso dependerá de ti, dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? De repente investigar más, en fin, ¿no? Ahí está. La actividad de clase, ¿qué características tienen las nuevas agrupaciones políticas surgidas durante el oncenio? ¿Y cuáles fueron sus principales propuestas? Es lo que te mencioné referente a la ideología tanto del APRA como del Partido Socialista. Por ejemplo, un rechazo hacia Estados Unidos, por ejemplo, un cambio social para Aya de la Torre, un cambio dirigido por la clase media, para José Carlos Mariátegui, un cambio dirigido por la clase baja. ¿En qué consistió el indigenismo de Augusto Bernardino Leguía? Otorgarle beneficios a los indios de manera general. Y ya te detallé cuáles fueron estos beneficios. ¿Cómo se realizó las celebraciones de la independencia y qué obsequios recibió el Perú? Hubo grandes fiestas, ¿no? Celebraciones, donde el Perú recibió los obsequios que ya te mencioné, ¿ya? Los diferentes obsequios. Te dejo el evaluando que también deberás de copiar en el cuaderno, ¿ya? El esquema y el evaluando se copian en el cuaderno. Muy bien, muchachos, allí nos quedamos. Ha sido un gusto. Conmigo será hasta la siguiente semana. Nos vemos, Robert. Gracias a ti y a cada uno de ustedes. Muy bien. Chao, Luciana, Juan, Ariana. Quien se cuidan mucho. Nos vemos, Gracias, profesor, que tenga una Miss. buena Igualmente, semana. nos vemos. Chao a cada uno de ustedes. Ahora sí, vayan a su receso. Nos vemos, Kevin, Fabián, Valeria, Jan, Jennifer. Muy bien, hasta luego a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto. Aprovechen su receso. Hasta luego, Marco. Nos vemos, Jairo. Cuídense mucho. Chao, Kevin. Nos vemos. Vayan a su receso y vayan a comer algo, despejarse la mente.